Paz a la amada iglesia, a todos los presentes, que la bendición de Dios, el amor de Jesús y la bendición del Espíritu esté con cada uno en esta mañana, mi deseo. Tomen sus lugares. Bien, hermanos, esta mañana tuvimos mucho material para analizar, para ver, para aprender y para corregirnos. Podíamos hablar mucho del pasaje de Juan que el hermano Diego trajo cuando dijo ya el hacha está puesto a la raíz. También podíamos hablar de las costumbres. Cuando el hermano Ariel se refirió cuando Josías de 8 años empezó a reinar, 31 años reinó, hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero él siguió una tradición, una costumbre. Hasta el momento en cuando fue encontrado el libro, leyeron, y él se dio cuenta que algo, lo que estaban haciendo no era lo correcto, y entonces hizo exactamente lo mismo que hicieron cuando en Esdras encontraron el libro de la ley. No había un lugar donde congregarse. Y hoy nosotros tenemos todo. Un templo, una libertad de expresión, tenemos la ley, que la leemos todos los sábados, tenemos las enseñanzas de nuestros ancestros y tenemos un llamado de Jesús hacia una meta final que es la salvación. O sea, nosotros teníamos, en lugar de aquel pueblo antiguo, o cuando Pablo hablaba a los romanos, nosotros tenemos mucho más material que ellos. Nosotros tenemos mucho más cosas de las cuales vamos a ser demandados si no hacemos la voluntad de Dios, porque Él nos dejó escrito en la Biblia todas estas cosas y nosotros hoy tenemos el privilegio de tener muchos hermanos que se instruyen, se preparan y traen el mensaje de la palabra para la edificación de una iglesia. Voy a cambiar un poquito el curso, pero con un final similar. Esa iglesia, ese templo que nosotros tenemos, de hecho Dios no habita en este lugar, pero habita en nosotros. Pero cuando Él mandó a levantar el templo, instruyó a lo que en un principio hicieron aquí, este templo de madera que nosotros teníamos, con el deseo de que sea consagrado como templo o casa de oración donde nosotros, o donde venían a adorar a Dios y a buscar las bendiciones en todo sentido. De hecho, fue perfeccionándose, fue haciendo más lindo, más cómodo, más placentero para estar aquí, y parece que por ahí tendríamos que pensar un poquito en el sacrificio, no solamente de los que hicieron este lugar, sino de los de anteriores, del tiempo de antes, cuando ellos no tenían un lugar donde congregarse, pero tenían a Dios. Y yo quiero detenerme capítulo de Mateo, capítulo 9, y por ahí ustedes dirán en un principio de la lectura, ¿qué quiere decir esto con respecto a lo que nosotros escuchamos esta mañana? 9:1 dice la palabra de Dios: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús dijo ten ánimo? Porque sabía el pensamiento de los que le traían ahí y sabía lo que ellos venían a hacer ahí en ese momento. Y entonces Jesús, conociendo esto, dijo eso al paralítico, y ahí entró a la mente que muchas veces ocupamos. Entonces algunos de los que escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, le hizo una pregunta: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir levántate y anda.
¿Qué era necesario? ¿Qué es necesario primeramente? ¿O qué Jesús entendía que era necesario primero? Era sanar el físico, sanar lo espiritual. ¿Por qué? Porque además después vendría, aunque partía, aunque el paralítico no volviera a caminar, aunque él moría en ese momento, Jesús le había perdonado los pecados y quería decir que ya tenía la posibilidad o el nombre escrito en ese libro, que nosotros también creemos que estamos inscritos allí y batallamos, luchamos para que ese nombre siga. Jesús podía decir muy fácil o hacer un milagro que nos llamaría la atención, decir al paralítico, levántate, como hizo después, toma tu lecho y anda, tu cama. Pero él sabía que tendría que corregir primero los pensamientos equivocados para poder llegar a dar esa bendición en ese lugar. Por eso nosotros muchas veces cuando venimos de aquí venimos a buscar una bendición, o todos venimos a buscar una bendición, y yo siempre les digo, hermanos, no se vayan sin llevar lo que vinieron a buscar. Traten de entender lo que Dios tiene preparado para cada uno y lo que les habla. Y dice, pues que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Nosotros venimos hasta acá muchas veces con nuestra cruz, nuestra carga muy pesada de disgusto, de lucha, de problemas, y venimos, tenemos que venir confiados que Jesús está allí para escuchar, aunque Él sepa. Pero Jesús es muy amable, muy bueno con nosotros, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él no dice, bueno, no vayas a la iglesia porque yo te voy a bendecir en tu casa, ¿no? Hizo con ese paralítico lo que hace con muchos de nosotros. ¿Cuántos comúnmente decimos que quisieron tirar la toalla por alguna situación en la vida? ¿Cuántos muchas veces quisieron decir, bueno, yo hasta acá llegué, ya no puedo más, mis fuerzas no me dan, la salud no me da, voy a bajar los brazos y que sea la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que nosotros tenemos que luchar hasta el final. Y tenemos que, a pesar de que la cruz es pesada, que la carga es fuerte, Él siempre está dispuesto a ayudar. Él está allí, nosotros nada más cuando vemos que el peso es mucho, Señor, ayúdame a llevar esta cruz, pero no me dejes en el camino. Y esa misma enseñanza que nosotros escuchamos, y voy a leer dos versículos más porque queda más claro. Y entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ese es un pasaje muy importante. Y yo quisiera pasar de esto a otro tema, al mismo tema, pero con otro matiz, otra forma, y que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 8, cuando Jairo, aquel principal, tenía a su hija enferma, muerta prácticamente después, y dice la palabra de Dios, algo que nosotros escuchamos, leemos, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Capítulo 8, verso 40. Cuando Jesús volvió, le recibió una multitud con gozo, porque todos le esperaban. Imagínense ese momento, no en ese paseo de Jesús o ese pasaje que él tenía ahí en la tierra, pero imagínense en el día en cuando él venga a buscar a su iglesia. Habrán muchos esperando. Estarán muchos preparados, dejaron todo y van a estar ahí a la espera porque Jesús viene. Una iglesia preparada, una iglesia formada, una iglesia que escuchó la palabra, que corrigió los pecados, que santificó a la iglesia y que espera la venida de Jesús.
Pero la historia aquí dice, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde que hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Yo me imagino si la iglesia un día padeciera una persona de ese, algo parecido, ropas andrajosas, mal aspecto, mal olor, mal comido, ¿cómo la iglesia le iba a recibir? ¿Cómo iban a hacer con esa persona que venía aquí a la iglesia? Por ahí le darían un lugar aparte. Y pónganse a pensar, nosotros como miembros de la iglesia de Dios, como conocedores de la verdad, ¿cómo haríamos con una persona de estas? O la pregunta le hago diferente, ¿no es digno de la salvación una persona así? ¿No es digno de que nosotros como hijos de Dios, amados los unos a los otros, leyó el hermano Diego, después agregó el hermano que dirigía el culto? Qué difícil es, pero si viene una persona, dejemos a él ahí y que venga Jairo, principal, una autoridad, y capaz que 2 o 3 de nosotros salíamos a la puerta y hermano, ¿cómo le va, papá? El primer banco, todos los honores. Y para Dios no hay excepción de persona. Eso es lo más importante. Pero continúa la lectura porque quiero llegar hasta el tema de Jairo. Y al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Señor? ¿O qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Quién hablaba? El espíritu que estaba en aquella persona, que venía del parte del diablo, y le decía, no me atormentes. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando por ahí estamos débiles en la fe, por ahí estamos golpeados por la vida, por el pecado y venimos al templo? Y por esa casualidad un hermano viene en el mensaje y el mensaje habla de ese pecado. Habló para mí. Y Dios siempre nos habla a nosotros, porque nos ama, nos corrige, nos exhorta, nos dice, bueno, tenés que cambiar, tenés que hacer esto porque va a llegar el momento en el cual demandaré razón de estas palabras. Y entonces, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos habían entrado en él. Yo me imagino ese momento. Y dejamos ese pasaje allí, dejamos esa persona, ese sufrimiento y vayamos a Jairo. Verso 40 dice, y volvió Jesús y le recibió una gran multitud que le esperaba. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. La misma situación. Única hija, enferma, a punto de morir, y él hizo la misma actitud que hizo aquel hombre. Se postró a los pies de Jesús porque era la única forma o era la única salida para los problemas. Y eso nos demuestra a todos nosotros que la única salida de todo es Jesús. No hay otra salida, no hay otro evento, no hay otro episodio, no hay otras cosas que nosotros podemos hacer para poder salir de la situación que estamos si no es Jesús. Y Jesús le dijo, dice la palabra, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía.
Y acá hay un desenlace que nosotros podemos leer también en un episodio, una mujer enferma de 12 años, una niña de 12 años, y esa mujer había gastado todos los médicos, todas las cosas que tenía, y no podía haber sido sanada. Allá en el libro de Mateo 9, también 8, nosotros podíamos volver hacia atrás y leer la historia, y algo similar acontecía. Y esa mujer tenía una fe, la misma que Jesús le dijo a aquel paralítico: ten ánimo. Le dijo a la mujer: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Porque ella decía: tan solo si yo pudiera tocar su vestidura, su manto, seré salvo de mi azote, de mi enfermedad. Podía pasar desapercibido, aquella mujer pudo haber quedado sana, solamente Jesús y ella se darían cuenta de ese episodio, pero Jesús se detuvo y le dijo: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos habrán pensado: pero maestro, y dijeron: la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo: no, he sentido que virtud ha salido de mí. Y aquella mujer se dio cuenta que no podía esconder ese milagro. Y yo me imagino también la felicidad de ella podía llevarle a decir, aunque con miedo en un principio, porque habrá tenido miedo, y contó la historia a Jesús: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y más adelante, y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Allá le dijo: ten ánimo a aquel paralítico, porque yo me imagino los años que él había cargado. Cuando llegó allá, él dice: pero un episodio más, un médico más, un curandero más, alguien más. Pero él estaba frente a Jesús. Y Jesús le dijo: ten ánimo, yo voy a hacer la obra. Y estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirles: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Podíamos citar a Marta y a María con Lázaro. Podíamos leer ese pasaje cuando ellos dijeron: sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Y entrando en la casa, presten atención, y entrando en la casa no dejó a nadie entrar con él, sino a Pedro, Jacobo, Juan, al padre y a la madre de la niña. Nadie más entró en la casa. Podíamos imaginarnos qué Jesús hizo ahí adentro de la casa. Habrá orado, habrá tocado el cuerpo, habrá dicho a los padres, consolado a los padres primero: la hija va a levantar. La multitud afuera hacía un escándalo de llanto, de gritos, porque la niña había muerto y él era un principal, era Jairo. Y sabemos que nadie entró, porque acá dice la palabra que nadie había entrado a la casa con ellos, sino aquellos tres hombres, el padre y la madre de la niña, y Jesús. Y dice más adelante: y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. ¿Qué tenía que haber hecho Jesús? Pongan una imaginación
entró en la casa, habrá orado, hablado con ellos, tuvo que salir a la puerta o a un lugar para decirle a la multitud, no lloren, no está muerta sino duerme. Porque de adentro de la casa no habrá gritado, nadie había entrado, y aquel alboroto afuera era grande, porque era única hija, 12 años. Comúnmente nosotros hubiéramos pensado, imaginado, bueno, si aquella mujer tenía 30 y tantos años de enfermedad, ya era una mujer anciana o madura, y esta pobre niña, decimos muchas veces cuando muere un joven, que decimos, pero un inocente. Para Jesús no hay límite de edad. Cree solamente, dice Jesús, y serás salvo. Así le dijo a todos, al carcelero, le dijo a montones, cree solamente y serás salvo. El creer encierra un montón de cosas. Creo que voy a ser librado de mis pecados, creo que voy a ser sanado de mi enfermedad, creo que voy a poder alcanzar esa meta por la cual estoy caminando en la iglesia. Creo voy a alcanzar esa promesa de Dios de un cielo nuevo y tierra nueva si no bajo los brazos y no dejo de caminar con esa cruz que cada uno tiene impuesto. Y dijo Jesús, y se burlaban de él, dijeron la multitud, sabiendo que estaba muerta. Y acá Jesús dijo una vez más que él tenía el poder. Allá en Mateo él dijo que el Hijo del Hombre le ha dado toda la potestad para sanar, para resucitar si es necesario, para levantar a los caídos. Y acá viendo la multitud que se burlaba de él, porque ellos antes de ir a decirle a Jairo, no moleste más al maestro, tu hija murió. Y Jesús sabía todas estas cosas, sabía la poca fe que había y la convicción que ellos tenían de que ya estaba. O sea, lo que queda demostrado aquí que esas personas no tenían visión más allá. No tenían una esperanza de salvación, no tenían la esperanza de alcanzar las promesas de Dios. Era solamente el hoy. Esta vida murió, terminó. Y nosotros tenemos una meta mucho mayor. Que esta vida por ahí, con dolores, con sufrimiento, con luchas, con tantos problemas, sabemos que es pasajera. Que si tenemos que dejar este cuerpo, tenemos la esperanza de cuando Cristo venga a ser levantado con un cuerpo incorruptible, sano, un cuerpo sin esas llagas de luchar aquí en la vida. Pero Jesús sabía que aquellas personas necesitaban una enseñanza, necesitaban ver un milagro, necesitaban ver algo que solamente se halla en Dios, en Jesús y en los hijos de Dios. Eso que tienen la fe, que tienen la esperanza. Y dijo Jesús, mas él tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. ¿Por qué? Porque un espíritu no come. Un espíritu, como ellos habrán pensado, bueno, esto es una fascinación, algo que no es real. Y Jesús le dijo a ellos, ella volvió a la normalidad, ella es una persona normal, ella es sana, ella tiene vida, ella necesita alimentarse, ella tiene que andar. Por eso no dejó que nadie le tocara, sino que le dio la mano, levántate. ¿A cuántas veces a nosotros Jesús está con la mano ahí diciendo, levántate, toma mi mano, sigue? ¿Cuántas veces nosotros rehusamos tomar la mano de Jesús? Rehusamos porque creemos que estamos bien. El hermano hoy dijo de este lugar, nosotros entendemos que estamos bien. Bueno, Dios me va a perdonar mi pecado. A su tiempo Dios me va a perdonar. Dios no, en este caso no tiene un tiempo, pero ¿cuánto dice? ¿Cuánto antes?
ponte en paz con tu enemigo antes de llegar al alguacil. Si tienes algo contra alguien, no sea que te metan a la cárcel y tengas que pagar por esa culpa. ¿Cuál es la cárcel? Esa cárcel que nosotros muchas veces nos creamos. Nos encerramos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro poder, que muchas veces entendemos, como el hermano dijo, no nos creamos orgullosos de que nosotros estamos mejor que los demás. Lo que sí tenemos que estar orgullosos es que tenemos que un Dios que es sobre todas las cosas, un Jesús que murió por nosotros y una esperanza de una vida eterna que solamente dará a los escogidos, a los que aman la ley, que guardan la ley y que tienen la fe depositada en Cristo, que va a hacer por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Por eso, Iglesia de Dios, nosotros tenemos un hermoso privilegio. Un privilegio que viene de tantos años aquí en Misiones, cuando nuestros ancestros oraron para que Dios dé o abra el entendimiento, para que en el día de mañana, el día de hoy, nosotros seamos Iglesia de Dios en este mundo, en esta tierra, y que seamos columna y baluarte de la verdad y que prediquemos la verdad con nuestra vida y que tengamos la certeza de que ese premio Dios dará a cada uno si llegamos a la meta final, no a mitad de camino. Escuchamos muchas veces ese pasaje, dijo que nadie que lucha legítimamente, ese que se abstiene de todo, pero no a mitad de camino le dan el premio, sino cuando llega a la meta final. Y hay solamente uno. Y ese premio tiene un nombre. Y ese nombre está escrito por nuestro Dios en el libro de la vida. Nadie va a tomar, dice la palabra, que nadie tome tu corona, sino que cada uno pueda llegar a esa meta, a ese final. Y dice en los últimos 2 versículos, entonces el Espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie le dijesen lo que había sucedido. Ese es el desenlace que yo entiendo, de que adentro de la casa, cuando él llegó, lo que habrá hecho Jesús con la niña que yacía en su lecho, muerta para la humanidad, pero para Jesús no. Por eso él dice lo que él hizo ahí, en ese momento cuando estaba Pedro, Jacobo y Juan, el padre y la madre y Jesús y la niña muerta. Lo que Jesús hizo, ese episodio que no cuenten. ¿Por qué? El hermano Ariel dijo una verdad hoy, si prestaron atención, cuando él dice que muchos usan una iglesia para casa, auto y para tantas otras cosas. Si la multitud viera lo que Jesús hizo, también creerían que tenían ese poder para hacer, porque dice que dio poder a los hombres, y iban a crear una religión haciendo sanidad, porque no es el poder que tiene el hombre, sino tiene que tener la fe, tiene que actuar juntamente con la oración y esa confianza de que Dios va a hacer la obra. Sin fe es imposible. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a salir de la situación que estamos. Si nosotros creemos que Dios es poder y nos da ese poder, todas estas cosas juntas van ligadas y podamos alcanzar esa meta, ese premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, Dios les bendiga mucho. Tenemos iglesia, tenemos la ley, tenemos músicos, tenemos todo. Démosle gracias a Dios por ello y no nos quedamos a mitad de camino, sino hacia aquel día en cuando Cristo venga. Dios les bendiga, mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.